Buenas tardes, profesor. Somos el grupo integrado por Teresita Opaso y Ángela Quinteros. En esta oportunidad presentaremos nuestro trabajo titulado Normalización de la violencia escolar entre adolescentes en Chile, análisis desde la psicología social comunitaria y propuesta de intervención psicosocial. Elegimos este tema porque la violencia escolar constituye uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sistema educativo chileno. Durante los últimos años se ha observado un aumento en las denuncias relacionadas con convivencia escolar, agresiones entre estudiantes y situaciones de acoso, lo que demuestra que no estamos frente a hechos aislados, sino frente a un fenómeno social que afecta a toda la comunidad educativa. Muchas veces cuando se habla de violencia escolar se piensa inmediatamente en peleas físicas o agresiones visibles. Sin embargo, la violencia adopta múltiples formas, como las burlas constantes, la exclusión social, la humillación y el hostigamiento en redes sociales, o el uso de la intimidación para ejercer poder sobre otros compañeros. Frente a esta realidad, nuestro trabajo busca comprender por qué estas conductas llegan a normalizarse dentro de algunos grupos de adolescentes y cómo la psicología social comunitaria puede aportar herramientas para prevenirlas y transformarlas. A lo largo de la exposición presentaremos primero el fenómeno, luego lo analizaremos desde distintos enfoques teóricos y finalmente expondremos una propuesta de intervención basada en la participación comunitaria. Para comenzar, explicaremos por qué decidimos trabajar específicamente esta problemática. ¿Por qué elegimos este fenómeno? Como grupo consideramos que la violencia escolar representa un problema especialmente relevante porque afecta el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. No solo perjudica a quienes reciben directamente las agresiones, sino que también impacta a quienes observan estas situaciones, a los docentes, a las familias y al clima escolar en general. Diversas investigaciones muestran que quienes viven experiencias reiteradas de violencia pueden presentar consecuencias emocionales importantes, como ansiedad, baja autoestima, miedo a asistir al colegio, disminución de rendimiento académico e incluso síntomas depresivos. Pero también existen consecuencias para quienes ejercen la violencia, ya que muchas veces estas conductas se transforman en formas habituales de relacionarse con los demás. Lo interesante desde la psicología social es comprender que estos comportamientos no aparecen de manera espontánea. Los adolescentes aprenden normas, valores y formas de interacción dentro de los grupos a los que pertenecen. Si un grupo comienza a considerar normales ciertas agresiones, bromas humillantes o actos de exclusión, estas conductas terminan incorporándose como parte de la convivencia cotidiana. Precisamente ahí encontramos la importancia de analizar este fenómeno desde una perspectiva comunitaria, ya que las soluciones tampoco pueden centrarse únicamente en castigar al agresor. Es necesario comprender cómo participa toda la comunidad educativa en la construcción o prevención de estas dinámicas. Una vez definido el problema que nos interesa abordar, pasaremos a revisar cuáles fueron los objetivos que guiaron nuestro trabajo. Nuestro objetivo general consistió en analizar la normalización de la violencia escolar entre adolescentes desde la psicología social comunitaria y elaborar una propuesta de intervención que promoviera la participación de toda comunidad educativa. Para alcanzar ese objetivo planteamos 4 objetivos específicos. En primer lugar, describir las principales características del fenómeno y comprender por qué actualmente representa un desafío para las escuelas chilenas. En segundo lugar, analizar el fenómeno desde la psicología social, utilizando principalmente los aportes de Serge Moscovici y de Ignacio Martín Baró. Posteriormente, interpretar el problema desde la psicología social comunitaria, considerando autores como Maritza Montero, Domingo Azún y Ana María Bang. Finalmente, diseñar una propuesta de intervención basada en modelos ampliamente utilizados en el trabajo comunitario, como el modelo de redes sociales, empowerment y la investigación de acción participativa. Más que proponer soluciones rápidas, nuestro objetivo fue demostrar cómo un enfoque comunitario permite abordar el problema desde la prevención, fortaleciendo las relaciones entre todos los actores que forman parte de la comunidad escolar. Antes de analizar las teorías, es importante comprender exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de violencia escolar. Habitualmente se asocia la violencia escolar únicamente con peleas físicas entre estudiantes. Sin embargo, este fenómeno es mucho más amplio. La violencia escolar comprende todas aquellas conductas que dañan física, psicológica o socialmente a otra persona dentro del contexto educativo. Entre ellas encontramos agresiones físicas, insultos, amenazas, difusión de rumores, exclusión deliberada de compañeros, humillaciones públicas, discriminación y actualmente también el ciberacoso.
Este último ha adquirido gran importancia debido al uso permanente de redes sociales por parte de los adolescentes. Uno de los aspectos más preocupantes es que muchas de estas conductas comienzan siendo interpretadas como simples bromas o juegos entre compañeros. Cuando nadie las cuestiona, poco a poco pasan a formar parte de la cultura del grupo y dejan de percibirse como actos de violencia. Ese proceso es precisamente lo que llamamos normalización. Desde la psicología social comprendemos que aquello que un grupo considera aceptable influye profundamente en el comportamiento de cada uno de sus integrantes. Por esa razón resulta fundamental intervenir antes de que estas prácticas se consoliden como formas habituales de convivencia. Para comprender cómo ocurre ese proceso de normalización, revisaremos ahora los aportes de Sergio Moscovici. Serge Moscovici desarrolló la teoría de las representaciones sociales para explicar cómo las personas construyen conocimientos compartidos acerca de la realidad. Según este autor, nuestras ideas no se forman únicamente a partir de experiencias individuales, sino principalmente mediante la comunicación, la interacción cotidiana y la vida en grupo. Las representaciones sociales funcionan como marcos de interpretación que permiten decidir qué conductas son normales, cuáles son aceptables y cuáles generan rechazo. Aplicando esta teoría a la violencia escolar, podemos comprender que determinadas agresiones llegan a normalizarse cuando el grupo deja de percibirlas como un problema. Por ejemplo, colocar sobrenombres ofensivos, excluir a un compañero de ciertas actividades o burlarse constantemente de alguien pueden comenzar como situaciones aisladas. Sin embargo, cuando esas conductas son repetidas, aceptadas e incluso reforzadas por los demás integrantes del grupo, terminan convirtiéndose en normas implícitas de convivencia. En ese momento, la violencia deja de ser vista como violencia y comienza a interpretarse como una forma habitual de relacionarse. Esto demuestra que la conducta individual está profundamente influida por las creencias compartidas dentro del grupo. Desde esta perspectiva, cualquier intervención destinada a prevenir la violencia escolar debe trabajar también sobre las representaciones sociales presentes en la comunidad educativa. No basta con modificar la conducta de un estudiante en particular, es necesario transformar las normas, los significados y las formas de interacción que sostienen el problema. Este planteamiento servirá en base para el resto de nuestro análisis, especialmente cuando revisemos el enfoque comunitario. Análisis desde Ignacio Martín Baró. Después de revisar la teoría de Serge Moscovici, incorporamos el aporte de Ignacio Martín Baró, uno de los principales referentes de la psicología social latinoamericana. A diferencia de otras perspectivas, más centradas en el individuo, Martín Baró sostiene que las conductas humanas solo pueden comprenderse considerando el contexto histórico, social, político y cultural donde se desarrollan. Esto significa que la violencia escolar no aparece únicamente porque algunos adolescentes sean agresivos por naturaleza o tengan problemas personales. Por el contrario, es el resultado de múltiples factores sociales que interactúan entre sí. Por ejemplo, los adolescentes aprenden formas de relacionarse observando su entorno. La familia, la escuela, los medios de comunicación, las redes sociales e incluso la sociedad en general transmiten modelos de comportamiento que pueden reforzar o cuestionar la violencia. Martín Baró señala también que muchas veces las relaciones sociales están marcadas por desigualdades y relaciones de poder. Estas diferencias pueden expresarse dentro de la escuela mediante situaciones donde algunos estudiantes buscan dominar a otros para obtener reconocimiento, liderazgo o aceptación dentro del grupo. Desde esta perspectiva, la violencia escolar deja de entenderse como un problema individual y pasa a ser una expresión de relaciones sociales que se han construido con el tiempo. Este enfoque es especialmente importante porque cambia completamente la manera de intervenir. Si pensamos que el problema está solamente en un estudiante, probablemente intentaremos modificar únicamente su conducta. Pero si comprendemos que el problema también involucra al grupo, a la escuela y al contexto social, entonces la intervención debe incluir a toda la comunidad educativa. En otras palabras, Martín Baró nos invita a mirar más allá de la conducta observable y preguntarnos cuáles son las condiciones sociales que favorecen que la violencia llegue a normalizarse. Una vez comprendida esta mirada social del problema, profundizaremos en el enfoque de la psicología social comunitaria, que constituye la base de nuestra propuesta de intervención. La psicología social comunitaria surge como una respuesta a la necesidad de comprender los problemas sociales desde una perspectiva más amplia, donde las personas dejan de ser vistas únicamente como individuos y pasan a ser consideradas miembros activos de una comunidad. Autoras como Maritza Montero plantean que las comunidades poseen recursos, capacidades y conocimientos que les permiten participar activamente en la solución de sus propios problemas.
Desde esta perspectiva, la violencia escolar no debe enfrentarse únicamente mediante sanciones o medidas disciplinarias, aunque estas acciones pueden ser necesarias en algunos casos. Por sí solas no modifican las condiciones que originan el problema. La psicología social comunitaria propone fortalecer la participación de estudiantes, familias, docentes y equipos directivos para construir conjuntamente estrategias preventivas. Ana María Bank complementa esta mirada señalando que la promoción de la salud comunitaria implica generar espacios donde las personas pueden organizarse, dialogar y desarrollar soluciones colectivas. Por su parte, Domingo Azún plantea que la intervención comunitaria debe considerar siempre el contexto social y cultural donde viven las personas, evitando aplicar soluciones estandarizadas que no respondan a la realidad específica de cada comunidad. En el contexto escolar, esto significa que cada establecimiento posee características propias y que las estrategias de convivencia deben construirse considerando esas particularidades. Por lo tanto, la comunidad educativa deja de ser un espacio donde simplemente se aplican normas y pasa a convertirse en un actor protagonista del cambio social. A partir de este enfoque comunitario, analizaremos cuáles son los factores que mantienen la violencia escolar en el tiempo. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Teresito Paso y ahora vamos a hablar de los factores que mantienen la violencia escolar. Nuestro análisis permitió identificar que la violencia escolar no depende de una única causa, sino que de la interacción de varios factores. En primer lugar, encontramos los factores familiares, los estilos de crianza, la calidad de comunicación y las experiencias tempranas de convivencia pueden influir en la forma en que los adolescentes resuelven sus conflictos. En segundo lugar, aparecen los factores propios del grupo de pares. Durante la adolescencia, la aceptación social adquiere una enorme importancia, entonces muchas veces los jóvenes realizan determinadas conductas simplemente para sentirse parte del grupo o evitar ser excluidos. También identificamos factores relacionados con la escuela en sí, las normas institucionales, el clima escolar, la forma en que se resuelven los conflictos y el nivel de participación de estudiantes y docentes pueden favorecer o disminuir la aparición de situaciones de violencia. Otro elemento muy importante corresponde a las redes sociales digitales. Actualmente muchas situaciones de violencia continúan fuera del establecimiento escolar, mediante mensajes, publicaciones o comentarios que prolongan este conflicto durante todo el día. Y finalmente encontramos los factores culturales, relacionados con las normas sociales que legitiman formas de agresión, especialmente cuando son interpretadas como bromas o demostraciones de carácter. Todos estos elementos interactúan entre sí, lo que confirma que la violencia escolar constituye un fenómeno complejo que requiere respuestas igualmente integrales. Y bueno, precisamente por esta complejidad decidimos elaborar una propuesta basada en el fortalecimiento de las redes sociales comunitarias. La primera estrategia que proponemos corresponde al modelo de las redes sociales. Este modelo parte de la idea de que ninguna institución puede resolver por sí sola un problema tan complejo como lo es la violencia escolar. La escuela necesita trabajar de manera articulada con otros actores del territorio. Entre ellos encontramos las familias, los equipos de convivencia escolar, los centros de salud, las municipalidades, organizaciones comunitarias e incluso otros establecimientos educacionales. Cuando estas instituciones trabajan de manera coordinada, aumentan las posibilidades de detectar tempranamente situaciones de riesgo, brindar el apoyo oportuno y desarrollar acciones preventivas. Además, el trabajo en red favorece la continuidad de las intervenciones y evita que la situación actúe de forma aislada. En nuestra propuesta planteamos fortalecer estas redes mediante reuniones periódicas, mesas de trabajo intersectoriales, protocolos comunes y espacios permanentes de comunicación. De esta manera se construye una comunidad educativa más cohesionada y con mayor capacidad para poder enfrentar estas situaciones de violencia. Sin embargo, fortalecer las redes no es suficiente si es que las personas no participan activamente en estas decisiones, y por eso incorporamos un segundo modelo de intervención. El segundo modelo corresponde al empowerment o fortalecimiento comunitario. Este enfoque propone que las personas desarrollen capacidades para participar activamente en la transformación de su propia realidad. En lugar de recibir soluciones impuestas desde fuera, la comunidad identifica sus problemas, propone alternativas y participa en la toma de decisiones. En el contexto escolar, esto significa otorgar un rol activo a los estudiantes, docentes y familias en la construcción de la convivencia. Por ejemplo, los estudiantes pueden participar en mediaciones entre padres, centros de alumnos, campañas preventivas o proyectos colaborativos que promuevan el respeto y la inclusión.
Las familias también cumplen un papel fundamental mediante las escuelas de padres, talleres de habilitaciones parentales y espacios de diálogo para el establecimiento. Los docentes, por su parte, fortalecen el rol mediante capacitaciones sobre resolución pacífica de conflictos y estrategias preventivas. Consideramos que este modelo resulta especialmente adecuado porque promueve el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad. Cuando las personas sienten que forman parte de las decisiones, aumenta su compromiso con el bienestar colectivo y disminuye también la posibilidad de que la violencia sea aceptada como una práctica normal. Bueno, hasta acá hemos realizado el análisis teórico del fenómeno y los principales modelos que fundamentan nuestra propuesta. En la última parte vamos a presentar la metodología utilizada, las acciones concretas de intervención y las conclusiones obtenidas a partir de este trabajo. Después de analizar el fenómeno y revisar los principales aportes teóricos, elaboramos una propuesta de intervención basada en la investigación Acción Participativa, también conocida como IAP. Elegimos esta metodología porque se ajusta a los principios de la psicología social comunitaria. Su principal característica es que las personas dejan de ser observadores pasivos y participan activamente en la comprensión del problema y en la construcción de las soluciones. A diferencia de otros enfoques, donde las decisiones son tomadas únicamente por especialistas, la investigación acción participativa considera que quienes viven una realidad determinada poseen conocimientos y experiencias fundamentales para poder comprenderla. En nuestro caso, esto significa que estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos y familias participan durante todo el proceso de intervención. El primer paso corresponde al diagnóstico participativo. En esta etapa se identifican las principales situaciones de violencia presentes en el establecimiento, utilizando entrevistas, grupos focales, observaciones y espacios de conversación. Posteriormente, se desarrolla la planificación conjunta. En esta fase, la comunidad educativa define cuáles serán las acciones prioritarias y cómo se implementarán. Luego se realiza la ejecución de las actividades, procurando que todos los actores participen activamente. Y finalmente se lleva a cabo una evaluación participativa que permite conocer los resultados obtenidos, identificar fortalezas y realizar ajustes para mejorar continuamente dicha intervención. Lo más importante es que este proceso no termina con una única actividad, sino que genera un ciclo permanente de aprendizaje y de mejora. Consideramos que esta metodología fortalece el compromiso de la comunidad educativa porque las soluciones no son impuestas desde fuera, sino que son construidas colectivamente. Basándonos en esta metodología, diseñamos una propuesta concreta de intervención para enfrentar la violencia escolar. Nuestra propuesta contempla diversas acciones complementarias que buscan intervenir en distintos niveles la comunidad educativa. En primer lugar, proponemos desarrollar talleres de convivencia escolar dirigidos a los estudiantes. Estos talleres abordarían habilidades socioemocionales, resolución pacífica de conflictos, empatía, comunicación asertiva y prevención del acoso escolar. En segundo lugar, planteamos implementar un programa de mediación entre pares. Esta estrategia consiste en formar estudiantes mediadores que colaboren en la resolución dialogada de conflictos cotidianos antes de que estos escalen hacia situaciones de mayor gravedad. Otra acción importante corresponde a la creación de escuelas para familias. Muchas veces los padres y apoderados desean apoyar a sus hijos, pero no cuentan con herramientas suficientes para enfrentar situaciones de violencia o ciberacoso. Estos espacios permitirían fortalecer la comunicación familiar y promover estilos de crianza basados en el respeto y la resolución positiva de conflictos. También proponemos construir una mesa permanente de convivencia escolar, integrada por representantes de estudiantes, docentes, familias, equipos directivos y profesionales de apoyo. Esta instancia tendría como función coordinar acciones preventivas, evaluar los resultados y proponer mejoras de manera continua. Finalmente, consideramos fundamental fortalecer el trabajo colaborativo con redes externas como centros de salud, municipales, oficinas de protección de derechos y organizaciones comunitarias para ofrecer respuestas integrales cuando la situación lo requiera. Más que intervenir solamente cuando ocurre un hecho de violencia, nuestra propuesta busca crear una cultura escolar basada en el respeto, la participación y el cuidado mutuo. Si estas acciones se implementan de manera sistemática, esperamos obtener diversos resultados positivos tanto para los estudiantes como para toda la comunidad educativa. Los resultados esperados de nuestra propuesta no se limitan únicamente a disminuir las situaciones de violencia escolar. Esperamos en primer lugar fortalecer la convivencia dentro del establecimiento educativo,
promoviendo relaciones más respetuosas entre estudiantes, docentes y familias. En segundo lugar, buscamos también aumentar la participación de toda la comunidad educativa en la construcción de soluciones, ya que la participación favorece el sentido de pertenencia y compromiso colectivo. También esperamos fortalecer las habilidades socioemocionales de los estudiantes, especialmente aquellas relacionadas con la empatía, la comunicación y la resolución pacífica de conflictos. Otro resultado esperado consiste en mejorar la coordinación entre las distintas instituciones que participan en el trabajo con los adolescentes, así favoreciendo una intervención más temprana y efectiva. Finalmente, creemos que estas acciones contribuirán a disminuir progresivamente la normalización de la violencia escolar, promoviendo así una cultura donde el respeto, la inclusión y el diálogo sean considerados valores fundamentales. Sabemos que ningún programa elimina completamente la violencia, sin embargo, sí puede generar condiciones que reduzcan su aparición y que favorezcan también respuestas más adecuadas frente a todos estos conflictos. Y bueno, a partir de todo el análisis realizado, llegamos a las siguientes conclusiones. Como grupo concluimos que la violencia escolar constituye un fenómeno complejo que no puede explicarse únicamente a partir de las características individuales de quienes participan en ella. A lo largo del trabajo también comprendimos que las conductas violentas se construyen dentro de contextos sociales donde intervienen normas, relaciones de poder, experiencias compartidas y procesos de aprendizaje colectivo. Los aportes de Serge Moscovici nos permitieron comprender cómo las representaciones sociales pueden favorecer la normalización de determinadas conductas cuando el grupo deja de percibirlas como problemáticas. Por otra parte, Martín Baró nos ayudó a comprender que estas situaciones deben analizarse considerando el contexto histórico y social donde ocurren, evitando responsabilizar únicamente a los individuos. Desde la psicología social comunitaria aprendimos que las comunidades poseen recursos y capacidades para transformar su propia realidad cuando participan activamente en los procesos de cambio. Por esto consideramos que las respuestas más efectivas son aquellas que fortalecen la participación, el trabajo colaborativo, las redes comunitarias, en lugar de centrarse únicamente en medidas preventivas. Creemos que prevenir la violencia implica construir comunidades educativas donde todas las personas se sientan escuchadas, valoradas y comprometidas con el bienestar colectivo. En definitiva, este trabajo nos permitió comprender que la convivencia escolar no depende solamente de cumplir normas, sino que también de construir relaciones basadas en el respeto, la participación y la responsabilidad compartida. Y para finalizar, queremos compartir una reflexión que resume el sentido de este trabajo. Este trabajo no solo nos permitió conocer distintos enfoques teóricos de la psicología social comunitaria, sino que también comprender la importancia que tiene la disciplina para enfrentar problemáticas reales que afectan a nuestra sociedad. La violencia escolar representa un desafío que requiere el compromiso de toda la comunidad educativa. Ninguna persona o institución puede resolver este problema de manera aislada. Cuando los estudiantes, docentes, familias, profesionales y organizaciones trabajan de manera colaborativa, aumentan considerablemente las posibilidades de construir espacios educativos más seguros, inclusivos y participativos. Como futuros psicólogos y psicólogas, consideramos que nuestro rol no consiste únicamente en intervenir cuando los problemas ya se han instalado, sino también en promover todas estas acciones preventivas que fortalezcan la convivencia y el bienestar de las comunidades. Finalmente, creemos que la psicología social comunitaria entrega herramientas fundamentales para generar transformaciones sociales sostenibles, poniendo siempre en el centro la participación, el respeto y el trabajo colectivo. Muchas gracias por su atención.